Esas dos plataformas que estoy mostrando en pantalla, esta que se ve en pantalla ahorita mismo es la plataforma de transacciones administrativas conocida como PTA, en la cual ustedes se van a encargar de aquí realizar todo lo que tenga que ver con procesos administrativos, como el nombre lo indica. Esa es una plataforma en la que, por ejemplo, nosotros podemos consultar cuánto es la mensualidad que nosotros debemos de pagar. Esa es la plataforma en la cual ustedes van a aprender a utilizar para poder matricular sus clases de manera autónoma. Los demás periodos, ahorita yo sé que muchos son de primer periodo, por no decir todos, por lo cual se les ayudó a hacer el proceso de matrícula. Sin embargo, ustedes en determinado momento van a tener que gestionarlo solos, porque lo pueden hacer desde la comodidad de su casa sin necesidad de venir acá a las instalaciones, y lo único que necesitan es una conexión a internet pues estable para realizar todo ese proceso. Entonces, primeramente vamos a ver cómo ingresar a la PTA. Para ingresar a la PTA es muy fácil, simplemente en el navegador de nuestra preferencia, en la barra de búsqueda, ya sea arriba o en la parte de abajo, nosotros escribimos aquí en este caso USEM PTA y le damos enter. Cuando le damos enter, automáticamente se nos va a abrir todos los resultados y nosotros le vamos a dar clic en el primero. Aquí automáticamente nos carga la plataforma y lo único que debemos hacer es dar clic en este pequeño botón que dice PTA, y como pueden observar es la misma plataforma en la que estábamos anteriormente. O otra forma que ustedes pueden tener es escribir USEM en la barra de arriba de su buscador, darle enter para tener acceso a la página web oficial de la universidad. Cuando ustedes tienen acceso a la página web oficial de la universidad, se les va a cargar una serie de apartados muy importantes en los que, por ejemplo, ustedes pueden ver la oferta académica, pueden ver el tema del calendario acá arriba, pero a lo que nosotros nos interesa son las plataformas tanto de la PTA como la PBA. Para acceder a la PTA le vamos a dar clic donde dice acceso a PTA y automáticamente nos redirige. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en este caso es irnos a la PTA para iniciar sesión. Para iniciar sesión aquí, ustedes deben de tener un número de cuenta y una contraseña. Dicho número de cuenta y contraseña les tuvo que haber caído a su correo electrónico, el cual fue el que brindaron al momento de matricularse. Entonces, con la contraseña correcta y el usuario también correcto, le vamos a dar en ingresar y automáticamente el sistema va a cargar una pestaña muy parecida a la que están viendo en pantalla, en la cual en la parte superior de arriba les va a decir su nombre, el plan, es decir, en qué carrera están, y la sede de Tocoa. Primeramente, lo más importante, los apartados más importantes de esa plataforma se encuentran justamente en matrícula y en financiero. En el apartado de matrícula, nosotros tenemos un pequeño botón que se llama inscripción de matrícula. Si nosotros ya hemos hecho el correspondiente pago de la matrícula, que son 625 lempiras para las licenciaturas y 875 para el grado técnico, como técnico en laboratorio clínico, por ejemplo. Si nosotros ya hicimos el pago de dicha matrícula, cuando nosotros nos vayamos a inscripción, automáticamente nos va a cargar una cuadrilla, tal cual como si fuera un Excel, en la cual nosotros debemos de escoger las clases que deseamos llevar. En un determinado caso que nosotros no hayamos hecho el pago de la matrícula, nos va a aparecer entonces una pestaña parecida a la siguiente. Yo voy a entrar con una cuenta que, por ejemplo, no está matriculada en este periodo. Cuando yo le doy en ingresar, se me carga automáticamente la misma pestaña, pero si voy a inscripción de matrícula, me va a aparecer un pequeño banner o una pequeña imagen, la cual me va a decir que antes de poder matricular mis clases, de poder seleccionar las clases que yo deseo, se tiene que generar la factura de matrícula. ¿Cómo genero esa factura de matrícula? Simplemente le doy clic en el pequeño botón verde que se me muestra en la parte inferior, y al darle clic aquí, solo una vez le dan clic y automáticamente a su cuenta se les carga el valor de la matrícula correspondiente a su carrera. Una vez de que ustedes pagan esa matrícula, ahora sí les va a aparecer
un resultado muy parecido al que están viendo ahorita en pantalla, el cual es básicamente una cuadrilla, como les digo, muy parecida a la de Excel, en la cual ustedes van a tener que seleccionar la clase que ustedes desean. Para seleccionar la clase que ustedes desean, tienen que ver muy bien la modalidad en la cual está el aula, la clase. Un ejemplo de esto es la clase que nosotros, como saben, tenemos varias modalidades de estudio. Por ejemplo, tenemos la modalidad presencial de lunes a viernes, la modalidad presencial fin de semana, que yo sé que la mayoría son los que están en esta modalidad, y tenemos también las modalidades de las clases en línea y las clases virtuales que se imparten mediante videoconferencia. ¿Cómo sé distinguir yo las clases presenciales con las clases en línea? Un ejemplo muy fácil de esto es, por ejemplo, la primera clase que me aparece en la parte superior. Dice, en este caso voy a utilizar de ejemplo una cuenta de ingeniería en sistemas. Sin embargo, esto solo es un ejemplo, acomódenlo a su carrera. En la primera clase me dice inglés técnico para sistemas informáticos. Me dice el día que se imparte la clase. Domingo. Me dice la hora de inicio, la hora de fin, y en el apartado de aula me dice exactamente aula 002 segunda planta. Cuando yo tenga toda esa información, quiere decir de que esa clase se imparte de manera presencial. ¿Por qué? Porque en el apartado de aula yo estoy viendo que me dice específicamente el aula en la cual se va a recibir clases inglés. Aquí en lugar de aula algunas veces puede decir general regional, que es básicamente lo mismo que decir esta clase es presencial. Entonces, si ustedes ven una clase y en el apartado de aula les dice un aula en específico o les dice general regional, estamos hablando de una clase presencial. Otra cosa importante son los cupos. Si ustedes aquí ven que el cupo dice, por ejemplo, 0 de 30, 0 de 40, eso quiere decir de que la clase lamentablemente ya se llenó los cupos. Entonces lo que tienen que hacer ustedes es solicitar cupos, pero no siempre van a ser posible habilitarlos. Entonces deben de tener muy en cuenta las fechas de la matrícula en el otro periodo para que ustedes alcancen a matricularla de manera correcta y no estén a la espera de los cupos, que como les digo, si se les habilita, se les hace el favor de que a pesar de que el cupo se llene, se pueda dar un cupo más, unos cupos extra. Sin embargo, por ejemplo, se recomienda que una clase no esté muy sobrecargada. Entonces, por ejemplo, en una clase el cupo ideal es 30 estudiantes. Se le puede ampliar un poco a unos 35, 40 si es una clase general, pero no más. Entonces deben de estar muy pendientes de los cupos para cualquier modalidad. Luego de eso, por ejemplo, tenemos otra clase llamada base de datos 1, la cual me dice que está de manera virtual. Por ejemplo, aquí vamos a hacer este ejemplo con sistemas operativos. Me dice sistema operativo 1, me dice un día en específico, que es el miércoles, me dice la hora de 6 a 9:20 y aquí en ese apartado me dice aula virtual PBA. ¿Qué quiere decir aula virtual PBA? Cuando ustedes ven una clase que dice aula virtual PBA y tiene un horario en el cual existe un día en específico en el apartado de días, que por ejemplo en este caso es miércoles y en el apartado de aula dice aula virtual PBA, eso quiere decir que esta clase se imparte mediante la otra plataforma que nosotros la conocemos como PBA, en la cual es una plataforma para sacar los cursos en línea, para sacar estas clases así de manera completamente virtual. Y esas clases que dicen aula virtual PBA y tienen un día en específico para conectarse, son clases que se imparten mediante videoconferencia, es decir, que ustedes se van a tener que conectar en una llamada de Google Meet, tal como lo hicieron, por ejemplo, ahorita, en este momento. Hay muchos de ustedes que están en la llamada de Google Meet, entonces lo que van a hacer en este caso, lo que van a hacer en este caso para las clases que dicen aula virtual PBA, pues es conectarse a través de Google Meet y donde van a encontrar el vínculo de dicha reunión.
pues lo va a encontrar en la PBA. Ya les voy a explicar un poco más sobre eso. Solo denme unos segundos para conectar la computadora. Ok, ahí está. Entonces, deben de tener muy en cuenta esto, que si ustedes ven una clase como por ejemplo esta, Sistemas Operativos 1, les dice un día en específico, les dice una hora en específico y dice aula virtual PBA, eso significa que es una clase que tiene videoconferencia. O un ejemplo de una clase que es virtual, es decir, que es una clase que se saca en línea, pero que no tiene videoconferencia, es por ejemplo esa clase de experiencia de usuario, la cual ya matriculó esa estudiante. Experiencia de usuario dice que el día es virtual y en el apartado de hora, tanto en inicio como fin, dice que la hora de inicio de esta clase es de la 1 de la mañana y la hora de fin es a las 11:59 am. Y en el apartado de aula dice virtual. Ustedes pueden pensar de que tal vez aquí administración se equivocó en poner esta clase de esa manera. Sin embargo, no es que se haya equivocado, es que estas clases tienen este horario de madrugada porque justamente estas clases tienen o son denominadas clases 24/7. Eso quiere decir de que la clase está activa las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y es una clase en la que ustedes van a tener que ingresar al curso para ver las tareas que ha dejado el docente. Sin embargo, no tienen que conectarse mediante Google Meet. Esa es la diferencia entre las clases que las denominamos como clases en línea y las clases que las denominamos como virtual o aula virtual PBA. Las clases que dice virtual o aula virtual PBA, como pueden ver aquí en este apartado, son clases que se tienen que conectar a una videollamada. Las clases que dicen virtual y que tienen este horario en la madrugada son clases que no necesitan conectarse a Google Meet, sino que simplemente tienen que hacer las tareas semana a semana que les va dejando el docente. Entonces ahí es a su decisión si quieren sacar una clase virtual o con aula virtual PBA. Porque ustedes saben que cuando sacan una clase con aula virtual PBA tienen apartado de videoconferencia y tienen esa retroalimentación por parte del docente. Mientras que en una clase que solo es virtual, que es decir que tiene su horario en la madrugada, como solo son tareas, no van a tener esa retroalimentación docente. Entonces, yo sinceramente les aconsejo que sí se piensen muy bien de qué manera quieren sacar ustedes estas clases. Si es que en algún momento las quieren sacar de una manera, pues, esos cursos en línea, ¿no? Entonces, tienen que tener muy en cuenta eso, cómo diferenciar entre una clase presencial, una clase virtual y una clase con aula virtual PBA. Para matricular una clase, ustedes cuando ya la identifican, digamos, voy a hacer este ejemplo con inglés técnico, digamos que ese estudiante ve el nombre del curso, ve el día, ve el horario y ve el aula y dice, ok, es una clase presencial, la quiero matricular de manera presencial. ¿Qué es lo que hago? Veo que hay cupos, entonces lo que hago es hacer clic en el botón de check y automáticamente cuando yo le hago clic en este pequeño botón se me carga una interfaz o otra página en la cual me dice el nombre de la clase, el catedrático, día, hora y la operación dice desean matricular a la siguiente clase. Si yo deseo matricular esa clase, le voy a dar clic en este pequeño botón de confirmación. Si yo le doy clic aquí en este pequeño botón, el sistema empieza a cargar y después de unos cuantos segundos ya la clase está matriculada. ¿Cómo sé que esa clase yo la tengo matriculada? Sencillo, porque en la cuadrícula que estoy viendo me aparece justamente esa pequeña franja verde que justamente significa las clases que yo tengo matriculadas. Ahora viene la otra situación. ¿Cómo ustedes pueden desmatricular una clase? Si ustedes por X o Y motivo no pueden llevar una clase ese periodo, ya sea por motivos económicos o de tiempo, ustedes están en la posibilidad de desmatricular esa clase siempre y cuando sea en fechas correspondientes
pues autorizadas por administración, en este caso antes del 2 de febrero. Si ustedes quieren desmatricular una clase y no lo hacen antes del 2 de febrero, pues luego no se va a poder desmatricular la clase. Entonces deben de tener muy en cuenta los procesos límites para poder matricular y desmatricular una clase. En este caso, yo ya le matriculé la clase a ese estudiante, pero la voy a desmatricular para que ustedes vean el ejemplo. Lo único que hago es seleccionar la clase que tengo matriculada y le voy a dar clic en ese pequeño botón de check y nuevamente el sistema me carga otra interfaz en la cual me va a decir desea desmatricular la siguiente clase. Entonces, si yo quiero desmatricular esta clase, le voy a dar clic en ese pequeño botón verde. Eso quiere decir de que la clase yo ya no la deseo llevar. Y como ven, en ese apartado de arriba desapareció la franja verde y eso quiere decir de que yo ya no pertenezco a esa clase. Otro apartado importante dentro de esa plataforma es el de resumen matrícula. Resumen matrícula, el nombre lo indica, es el resumen de las clases que nosotros tenemos matriculadas. En este caso, este estudiante solo tiene 2 clases y las tiene de una manera virtual. Como ya saben, si aquí dice virtual y tiene este horario de madrugada, eso quiere decir que es una clase sin videoconferencia. Entonces ese estudiante lleva 2 clases de modalidad virtual sin videoconferencia. Entonces yo aquí puedo ver las clases que tengo matriculadas a un modo de resumen. Como ven, aquí es un apartado mucho más sencillo, mucho más limpio, en el cual ustedes pueden ver todas las clases que llevan matriculadas hasta el momento. ¿Ok? Luego de eso, otro punto importante que ustedes pueden tener en cuenta aquí en la PTA es el apartado de pagar pagos pendientes. En pagar pagos pendientes se nos indica cuánto nosotros debemos de pagar por mensualidad. Como ustedes saben, el periodo dura 3 meses y durante esos 3 meses ustedes tienen que pagar mensualidad. ¿Cuándo se paga la mensualidad? Aquí nos dice justamente el sistema, antes del 16 de cada mes. Antes del 16 de febrero, de marzo y de abril. Entonces tengan muy en cuenta estas fechas, por si se les olvida, no se preocupen, pueden venir a su plataforma y en la parte de pagar pagos pendientes pueden observar cuánto es lo que deben de pagar y cuál es la fecha. Por ejemplo, aquí, esta cuota número 1, aquí le sale el total al estudiante cuánto debe de pagar de mensualidad y aquí en detalles, cuota 1 es la fecha límite de pago que ella tiene. Si ustedes se pasan de esta fecha límite se les va a cobrar recargo, entonces es muy importante de que tengan en cuenta las fechas. Anteriormente la compañera les estaba diciendo las diferentes formas de pago de la universidad. Ustedes también pueden pagar con una tarjeta de débito o de crédito con esa opción de pagar con tarjeta. Cuando ustedes le dan esta opción de pagar con tarjeta, automáticamente se les abre aquí la transacción que desean pagar, se les abre un menú y ustedes seleccionan qué quieren pagar. Aquí colocan su email, su cuenta y automáticamente se les va a cargar el valor de la transacción que ustedes elijan aquí. Luego le dan en continuar y les va a pedir el número de su tarjeta de crédito o de débito. Siempre y cuando esté habilitada en línea, ustedes van a poder pagar por medio de la PTA. Sin embargo, si ustedes quieren tener mayor seguridad y confianza, porque yo sé que no todos están acostumbrados a los pagos en línea, pueden ir a un agente, pueden ir a un banco o lo pueden pagar con su tarjeta de crédito o débito aquí en la universidad. Si tienen más dudas o consultas sobre cómo pagar con tarjeta, ustedes tienen un manual aquí en la PTA sobre cómo ustedes pueden pagar justamente con una tarjeta de crédito o de débito de manera en línea con esa plataforma. Y también tienen una pequeña infografía para que ustedes sepan pues cómo se lleva todo ese proceso. Entonces, por si ustedes quieren tener ese dato ahí sobre cómo pagar con tarjeta en línea. Y por último, también tenemos el apartado de registrar trámites. Con esto ya vamos finalizando la PTA. Registrar trámites lo que hace simplemente es, como su nombre lo indica, nosotros aquí podemos seleccionar el trámite que nosotros queramos realizar. Cuando nosotros le damos clic en registrar trámites, nos abre una nueva pestaña en la cual nos podemos dirigir al apartado de nuevo trámite de la esquina superior izquierda y cuando le demos clic automáticamente se nos va a abrir ese apartado
en el cual nosotros mediante ese pequeño botón naranja podemos desplegar el trámite que deseamos realizar. ¿Cuáles son los trámites que nosotros podemos realizar en la universidad? Puede ser compra de libros, puede ser compra de camisetas de su carrera, puede ser por ejemplo carnets, puede ser una certificación de estudios, con o sin contenido, constancias académicas y todo esto que tiene que ver por el lado administrativo justamente se hace en el apartado de registrar trámites. Cuando ustedes seleccionan un trámite, les va a aparecer el monto, es decir, cuánto es lo que ustedes tienen que pagar, y una vez de que estén de acuerdo con lo que tienen que pagar, le dan en guardar datos y automáticamente ese trámite se les va a cargar en su cuenta. Entonces, esto es algo que por los momentos no van a tener muy en cuenta tal vez, pero a futuro sí que eh, deben de tener en mente cómo realizar un trámite a futuro. Entonces, por los momentos, esa es la PTA, eso es lo que deben de comprender ustedes de la manera más básica, cómo matricularse, cómo ver su resumen de matrícula, saber cuándo, cuánto y cuándo hay que pagar y el apartado de registrar trámites. Y claro, también está el apartado de historial de notas en el apartado de información, en la cual nosotros vamos a poder ver las notas que hemos sacado durante todo nuestra carrera. Entonces vamos a darle clic aquí en salir para que de esa manera salgamos de la PTA correctamente.